¿Cómo vamos, comunidad Copy Nation? Estamos acá con el gran, el magnífico, el rey de los BCLs millonarios de Latinoamérica, Juan Calderón. Un privilegio tenerte por aquí, Juan. Hemos pues trabajado ya en varios proyectos y pues es un honor que estés compartiendo este espacio con nosotros para revelarnos tus aprendizajes, para contarnos más sobre ti. ¿Cómo vamos? Mis muchachos, ustedes saben que siempre el honor es mío compartir con personas tan maravillosas como ustedes. Teníamos rato de no filosofar, siento que este podcast va a fluir como siempre fluíamos creando nuestras ideas. Y bueno, lo importante de de esta charla que vamos a tener es darle muchísimo valor a las personas, que se lleven también cosas accionables y bueno, comenzar a filosofar como nos gusta decirlo. Boom, boom. Juan, definitivamente, yo sé que tú mantienes mucho la humildad, ¿no? Pero no hay duda de que eres un crack, estás entre los tops, inclusive podríamos decir a nivel de toda Latinoamérica y mucho más. En Brasil te reconocieron con unos premios por hacer de los bestsellers con mayor facturación, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 cifras en adelante, ¿no? O sea... Y es una locura todo lo que vienes haciendo, pero tal vez no has todavía necesariamente expuesto mucho todo eso allá afuera, ¿no? Todavía no tanto. Veo que estás haciendo una agencia, estás en BCRs. Cuéntanos un poquito de ti. Primero que todo, Juan, cuéntanos un poco de cómo así entraste en este mundo, ¿no? Es una locura. Eres súper joven, hay muchos chicos de tu edad que ni siquiera se imaginarían todo lo que has logrado en este momento y tal vez sería bueno que te conozcan un poco. Bueno, muchachos, nada, a ver, ¿por dónde comenzamos? Para hacer la historia un poco corta. Yo comencé en todo este mundo del marketing digital hace aproximadamente, ¿qué? 4 años. Comencé siempre teniendo claro algo y era que me iba a enfocar en dominar una estrategia, me iba a enfocar en ser el mejor en una sola cosa, ¿sí? Cuando comencé con lo que se llamaba en su momento crashing, el famoso crashing, que básicamente era un modelo de marketing de respuesta directa, pero enviando a una página de ventas. Para los que no conozcan, marketing de respuesta directa básicamente es vender al público de manera directa, público free, convertirlo en comprador en cuestión de minutos. Comencé así, comencé simplemente queriéndome ganar la vida, queriendo ganar un poco de dinero, como muchas personas comienzan. Em, y bueno, fui evolucionando. Durante el camino quebré, perdí mucho dinero. Ese modelo de alguna forma no me estaba permitiendo escalar lo suficiente y realmente todo cambió para mí, ¿sí? En ese periodo vendí como afiliados también, hice un par de lanzamientos como afiliado, perdí plata, no me fue muy bien, la verdad. Pero aún así, dentro de mi mentalidad siempre estuvo, esto en algún momento me va a funcionar, vender con publicidad, venderle a público frío, en algún momento me va a funcionar, voy a enriquecerme, siempre mi pensamiento ha sido cómo enriquecerme y esto era el camino, lo que yo veía en su momento, no sabía cómo lo iba a hacer, pero tenía claro que esto me iba a funcionar, iba a hacer que eso me funcionara, a diferencia de muchas personas que cuando comienzan logran tener resultados muy fácil. A mí me costó mucho tener resultados en su momento, pero bueno, siempre he sido una persona demasiado persistente, demasiado constante y durante todo ese trayecto de altas, bajas, de probar, de hacer muchas cosas, de intentar modelos de negocios raros, después de una de mis mayores quiebras en ese momento, descubrí el mundo del mercado de Brasil, comencé a ver cosas de Brasil en su momento y me di cuenta de que esa gente estaba en otro nivel cuando vi a uno de esos portugueses facturar $10.000 en un día. Cuando yo vi eso, dije, puta, y yo facturando $200, me creo el rey del mundo, estos maricas facturando $10.000 al día. O sea, ¿esta mierda qué es? En ese momento mi mente cambió, o sea, $10.000 era lo que yo facturaba en el mes, hacerlo en el día en su momento era un poco imposible, ¿sí? Pero a medida que fui viendo eso, fui viéndolo en muchas más personas, me obsesioné con esa idea
Y ahí fue cuando conocí el tema del marketing de respuesta directa con más detalle. Entendí el vehículo que hacía que el marketing de respuesta funcionara, que era los famosos BSLs, que muy pocas personas en este momento en Latinoamérica los implementan de la mejor forma, aunque son escuchados, saben las personas qué son, no saben cómo hacerlo de la mejor forma. Y en ese momento mi mente simplemente explotó cuando me di cuenta del poder que tenía esa estrategia, de la fuerza de ventas que tenía esa estrategia. Aprendí portugués traduciendo literalmente los cursos, yo los reproducía, hice una configuración en el traductor para que cada vez que yo reproducía el curso, ponía a grabar el curso, entonces iba traduciendo el curso en paralelo, me tocaba pausar la grabación, leer, luego reproducir el video, poner a grabar, pausar la grabación y así aprendí portugués. ¿Por qué? Porque yo dije, tengo que dominar esto, en el mercado no hay nadie enseñando esto, tengo que aprenderlo. Entonces aprendí portugués, mientras aprendía portugués, aprendí a dominar una estrategia y en ese momento, pues cuando descubrí eso, cuando lo entendí, cuando lo implementé, pues mi vida dio un giro completo. Y bueno, el resto es historia, se han hecho grandes cosas significativas gracias a esa estrategia, he logrado muchos hitos importantes. Y bueno, eso de manera resumida, como el camino, obviamente no lo he tenido fácil, he tenido momentos de altas y bajas, he quebrado, he querido mandar toda la mierda, pero al final del día este camino se trata de aguantar, persistir, resistir y mantenerse fiel en que uno es la persona indicada para hacer que cualquier cosa funcione. Siempre he creído en mí, siempre he creído que he estado diseñado, que fui creado para grandes cosas, Dios tiene un plan grande para mí, entonces eso fue lo que siempre me mantenía como firme en el camino, firme en el propósito de hacer algo grande, no sabía qué, hasta el momento de hoy he hecho cosas que creo que son grandes, pero sigo creyendo que todavía puedo lograr cosas muchísimo más grandes y bueno, eso ha sido como un poco el camino, de manera resumida. Al tigre, brutal. Creo que esa historia nos demuestra mucho esa fuerza de voluntad que siempre hemos, pues desde que te he conocido, siempre he visto esa fuerza de voluntad, que realmente esa disciplina que impones en el ritmo de trabajo y todo, ¿no? Algo que me pareció muy valioso acerca de lo que dices es el tema de cómo te enfocaste en algo, en que tomaste una sola estrategia, ¿no? Y le diste a eso. Creo que eso es definitivamente uno de los errores más grandes de muchas de las personas que están empezando, que tratan de enfocarse como en cinco cosas a la vez, ¿no? Y creo que una de las cosas más chéveres también que dijiste es el tema de hacer los BCLs en Latinoamérica de una forma en la que muy pocos lo hacen, ¿no? Hacerlo de una forma correcta. ¿Cómo describirías tú esa filosofía y esa metodología que tienes alrededor de los BCLs que realmente hace que sea algo que pues puedes escalar, ¿no? A los millones y más, ¿no? Bueno, ahí ya entrando en la parte un poco técnica, un poco práctica también, vamos a abordarlo de distintas formas. Y es que, bueno, lo primero y lo más importante para que un BCL funcione y escale son, diría que, tres cosas, ¿sí? Importantes, que es número uno, el timing en el que se encuentre la oferta o el producto que nosotros vayamos a vender. Número dos, el mecanismo único, ese elemento sexy diferenciado que tiene nuestro argumento de venta. Y número tres, la figura de autoridad, ¿sí? Que haya detrás de esos BCLs para que realmente logren convertir. Y obviamente hay otros elementos que funcionan y que son importantes, pero diría que estas tres cosas es lo más importante para que realmente tengamos un BCL que escale y funcione. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas en este momento en el mercado creen que un BCL, crear un BCL simplemente es redactar una serie de cosas en un orden random y ya esa mierda va a funcionar. Ese es el mayor error de por qué los BCLs realmente no escalan y algunos no logran ni siquiera vender lo que deberían vender. ¿Por qué?
Porque al final del día nosotros tenemos que entender la psicología detrás de por qué funcionan los BCLs, ¿sí? Ya para luego pasar a la otra parte que les acabo de mencionar al inicio. Y es que la funcionalidad de un BCL es convertir a público frío en comprador en cuestión de minutos. ¿Cómo logramos nosotros eso? Si una persona, el marketing de respuesta directa se cimenta en que una persona que se levanta, una persona que tiene un montón de cosas en su cabeza, se levanta, ve un anuncio, entra en un video y termina comprando. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí nosotros lo que hacemos es a ese público frío, que por lo general es la parte de un embudo, tenemos top del funnel, la mitad del funnel y la parte final del funnel, donde más hay gente es en la parte de arriba, que es el público frío, el público inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no se levantan queriendo comprar, oh, quiero comprar un producto para perder peso, oh, quiero comprar un producto para ganar dinero, oh, qué rico hoy sería comprar un curso. No, son inconscientes. Entonces, la función de un BCL es tener los argumentos correctos en el orden correcto para hacer que esa persona inconsciente termine siendo consciente y compre de manera automática. Entonces, ahí es donde está el error de la mayoría de las personas. No saben cómo estructurar esos elementos de tal forma que la persona inicie, continúe y termine comprando en este caso y comience inicie siendo inconsciente y termine siendo consciente de lo que necesita. Entonces, esa estructura correcta que ya en unos minutos se las voy a compartir es lo que permite que realmente un BCL convierta y escala millones. Ahora, eso solamente es una parte. Para que realmente funcione necesitamos estos tres elementos que les mencioné al inicio, que ¿cuáles son? El timing. El timing es una de las cosas más importantes para que un BCL funcione. ¿Por qué? Porque el mercado es cíclico, el mercado se mueve por tendencias, por ondas, y nosotros tenemos que saber leer los momentos en el cual se encuentre el mercado y se encuentre el hábito de consumo de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creé una oferta que escaló a más de $900,000 en cuestión de 6 meses, que era fue la primera oferta de cómo vender PDFs, cómo ganar dinero vendiendo PDFs. ¿Por qué esa oferta funcionó tanto en cuestión de 9 meses? Ya luego vendió más de $3 millones, creo que más, incluso más. Pero en esos primeros 6 meses facturó más de $900,000. ¿Por qué? Porque justo en ese momento el boom de la inteligencia artificial estaba en pleno furor y había en el mercado de productos digitales se estaba dando la tendencia de marica, ya la gente no quería crear productos, no quería pasar por ese proceso que no es complejo, pero las personas lo ven como complejo de crear un producto digital. Entonces se unió la tendencia de que la inteligencia artificial creaba esos productos que eran PDF sin tú ser un experto, con la tendencia de la inteligencia artificial. Entonces el timing, el momento del mercado, permitió que esa oferta escalara. Otro ejemplo, el tema de GLP-1 en el nicho de pérdida de peso. Eso es un timing, un momento en el que se encuentra el mercado de pérdida de peso en este momento, y cualquier oferta que se monte o que tenga como un elemento de comunicación el GLP-1 va a funcionar. ¿Por qué? Porque es lo que las personas de manera orgánica, su comportamiento está yendo en dirección a eso. Entonces, si nosotros tenemos el timing correcto, vamos a poder escalar y vender. Ahora, no quiere decir que una oferta que no tenga timing no escale. Va a funcionar, pero eso tiene que ir ligado al comportamiento o a la creencia de ese momento que tengan las personas como tal, ¿sí? Otra cosa, el tema del mecanismo único. Y aquí es también donde muchas personas cometen muchos errores, y es crear un mecanismo único. El mecanismo único es ese elemento diferencial que tiene nuestra narrativa del por qué este producto le va a funcionar ahora sí a la persona, ¿sí? Es esa comunicación, es ese elemento llamativo que hace que una persona diga, oiga, venga, yo eso nunca lo había escuchado.
uy, pero me parece interesante, uy, eso, creo en eso, uy, venga acá, yo compro a ver qué es. Entonces, ahora, ese mecanismo único tiene tres partes, ¿sí? Una parte viene compuesta por el mecanismo único del problema, es decir, esa forma diferente de expresar o de exponer el por qué la persona tiene un problema. La mayoría, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En pérdida de peso, la mayoría de las personas creen que su problema está en porque tiene un metabolismo lento. Pero si yo llego y digo, no, tu problema está en que tienes un bloqueo hormonal debido a tu falta de sueño, la persona va a decir, uy, eso está interesante. No había visto mi problema desde esa perspectiva. Es una posición diferente, por eso se dice mecanismo único del problema. Es una forma diferencial de comunicar el por qué esa persona tiene ese problema. Cuando la persona escucha eso, dice, uy, marica, sí, verdad, me hace mucho sentido. Por eso no había resuelto mi problema. Ahora puede que sí, tengo una nueva esperanza. El mecanismo único lo que hace es generar una nueva esperanza en la persona para que tome una acción. Ahora, tenemos el mecanismo del problema. El mecanismo de la solución es básicamente esa forma novedosa de resolver ese problema. Un truco, un hack, un método, un protocolo, un ritual, esa forma única de resolver ese problema. Ahora, con eso viene algo que yo denominé lo que es el nombre pegajoso, la forma sexy de empaquetar el mecanismo único. Y aquí es donde muchas personas también fallan. Ponen nombres muy random, método la luna, protocolo blanco, no sé, nombres muy random o muy con falta de curiosidad. Yo siempre he dicho que un mecanismo único, la presentación del mecanismo único tiene que ser lo suficientemente curioso, lo suficientemente nuevo, sí, pero tampoco tan nuevo porque ya la persona va a decir, venga, esa mierda qué es. O sea, me parece muy fake, sí. Entonces tiene que tener la suficientemente curiosidad y el elemento de novedad lo suficiente también, pero tampoco tan nuevo para que la persona diga, uy, eso me gusta, me llama la atención. Por lo general, los mecanismos únicos que al que les pongo ese nombre pegajoso, siempre van con el hack de, protocolo de, ritual de, truco de, rutina de, cosas llamativas que anteriormente sean fáciles, por ejemplo, un truco, un protocolo, un ritual, una rutina, un hack, un secreto, generan ese sentimiento de facilidad y ya luego les pongo algo curioso, un elemento fácil de entender, pero lo suficientemente curioso para que la persona diga, uy, eso se ve interesante, venga, compro, venga, veo. Entonces, esa parte del mecanismo tiene que tener esa secuencia de mecanismo del problema, mecanismo único y ese nombre pegajoso. Si tú no tienes eso en el orden correcto y construido de la mejor forma, pues obviamente tu argumento de ventas no va a despertar la suficiente emoción y no va a generar la esperanza necesaria en la persona para realmente resolver ese problema en el cual ella esta mañana ni siquiera sabía o era consciente que necesitaba resolverlo. Y el tercer elemento es la autoridad. Quien comunique el mensaje, quien diga eso, obviamente tiene que ser una figura de autoridad que represente ese mensaje de ventas de la mejor forma posible, ¿sí? Por ejemplo, la mejor figura de autoridad para el nicho de la salud, obviamente es un doctor, porque habla desde la autoridad, habla desde la credibilidad y habla desde la ciencia. Por ejemplo, y esto también muy pocas personas lo saben, en el nicho del dinero, las personas que más compran son mujeres, ¿sí? El público que más compra nicho del dinero es mujer. Las ofertas más escaladas en este momento de Latinoamérica son ofertas de mujeres. ¿Qué pasa? Que eso, ojo, eso viene ligado también al timing, y es que la tendencia es que cada vez las mujeres están siendo más libres, más independientes, queriendo tener sus propios recursos. Entonces, ¿qué va a conectar más con una mujer así? Una mujer libre que tiene sus propios recursos, que demuestra que tiene libertad, que demuestra que vive un estilo de vida, por ejemplo, interesante. Ese tipo de mujeres son figuras de autoridad
que si van a vender nicho del dinero, van a conectar con otras mujeres que quieran ese tipo de cosas. Por ejemplo, si tú vas a vender en nicho del dinero un producto para madres, tu público son madres, marica, ¿qué figura de autoridad funciona mejor para ese nicho? Pues una mamá que tenga una hija, que muestre un lifestyle con su hija, que viaje con su hija, que haga cosas con su hija, que tenga a su esposo, que le venda, que haga cosas con su esposo interesantes. Son figuras de autoridad que representan en carne propia el mensaje y subcomunican lo que la persona de manera inconsciente quiere. ¿Sí? Entonces, esos tres elementos son uno de los pilares base para tener una oferta que escale y que venda millones de dólares. Y obviamente, pues ya es una estructura que también eso encajado en una estructura hace que los argumentos sean organizados de la forma correcta para que generen ese impulso de comprar de manera instantánea. Sí, Muchísimo valor, chicos. Tienen que estar tomando nota porque esto está, sí, está, uf, está power. on fire, Juan. Me hiciste recordar los lanzamientos que hicimos como código Apex, por ejemplo, que era todo lo opuesto al tema de, ¿no? Era más bien como era el momento, ¿no? El momento era empoderamiento masculino, era todo lo opuesto a lo que Pero, por era. ejemplo, mira, ahí tres cosas. ¿Por qué ese lanzamiento fue exitoso? Timing. Era un momento en el que los Sí, hombres sí. necesitaban o se estaban empoderando por ese mensaje de marica. Los hombres están cada vez menos despreciados, menos valorizados. Mecanismo único, código Apex. Uy, esa mierda suena interesante. Y Uy, ¿qué es eso? habían bastantes influencers en esa época. Andrew Tate. Claro, claro, Eso. claro, Y la claro. figura de autoridad era Álvaro Reyes, marico, una persona que había trabajado con muchos hombres, seductor, galán, español. Tres elementos que hicieron que obviamente la narrativa de ese BCL tipo lanzamiento funcionara muy bien. Total, total. Igual con el tema de la era del closer. Era También, justo el momento, ¿no? En un tema de también. timing, justo el momento en que la gente ya no vendía Y era un bien. momento también muy agitado políticamente en Argentina, Uy, ¿no? Que con el tema de también. las elecciones, de Milei y tal, que nosotros pensábamos que iba a ir para mal, pero al final fue para bien, así que No, no, no. Y genial. siempre Total. el tema del timing, ¿no? Es muy cierto. ¿Qué es lo con esos tres elementos? Timing, mecanismo único y el El tercero, experto, la autoridad. La la autoridad. credibilidad. ¿Qué tanto influye la credibilidad en un BCL, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría decir que un lanzamiento, tú pues tienes tiempo para vender a la persona, ¿no? Tienes mucho tiempo para venderlo, pero cuando estamos vendiendo algo en frío, muchas veces las personas nunca han visto al experto, no saben quién es, quién será esta persona. ¿Lo vendes muy fuerte en el BCL? ¿O cuáles son tus truquitos para engatillar ahí al prospecto y que vea una bomba de credibilidad, ¿no? Ahí es cuando viene la segunda parte de la construcción del BCL. Estos Uh, son los pilares, los condimentos del asado argentino. Y ahora vamos a uh, pasar a armar el chuletón argentino. ¿Que Uf, cómo sería brutal, básicamente? brutal. Que básicamente, ¿cómo sería? Ahora, no necesariamente, cuando yo digo autoridad, no necesariamente tiene que ser una persona graduada en Harvard con 50.000 títulos. Básicamente lo que es que represente ese ideal o aspiración al que la persona quiere llegar. Y obviamente una persona que enseña a otras siempre va a estar en un nivel un poco superior para enseñarle a otra persona que no tiene el conocimiento y los resultados que esa persona. Ahora, para que estos pilares funcionen, porque no solamente tienes que tener estos pilares, necesitas una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Para que eso que tú menciones sea una bomba de conversión. Básicamente el BCL se desglosa de la siguiente forma. La lead, que es el tráiler, 2 minutos, 2 minutos y medio de lo que la persona va a consumir en el resto del BCL. La historia del experto, que por lo general tampoco tiene que ser una historia demasiado larga, tiene que ser una historia en fórmula Camino del Héroe, en qué punto estaba, cuál fue la gran epifanía que esa persona tuvo para salir de ese punto y cuál fue el resultado que logró después de esa epifanía, ¿sí?
Luego viene la explicación del problema, el mecanismo del problema, cómo esa persona descubrió ese problema y por qué eso es un problema de manera diferente. Luego viene el mecanismo de la solución. Luego viene el compartir ese mecanismo de la solución con otras personas, es decir, el experto descubrió ese mecanismo de la solución a ese problema, ¿sí? Y ahora, para validar que realmente funciona, lo comparte con otras personas y se da cuenta que también le funciona a otras personas. En ese momento viene la otra parte que es la presentación del producto, es decir, decide crear un producto para ayudar a muchas más personas. Luego viene la parte de el desglose de la oferta, que aquí es donde también muchas personas se equivocan. La mayoría de las personas cree que para vender con un BCL tú tienes que decir, y mi producto es ¡pam! En el módulo 1 tendrás tal cosa, en el módulo 2 tal cosa, en el módulo 3 tal cosa. No, la cagan. Yo en la oferta de mis BCL lo que utilizo son bullets o las gran famosas fascinaciones. En lugar de escribir o de explicar lo que contiene mi producto de forma técnica, yo lo que hago es describirlo de forma emocional. Vas a aprender mi estrategia maestra para generar ventas en automático mientras duermes. Eso es una fascinación, una explicación emocional del elemento de contenido que tiene mi producto. Eso hace que la persona se babee literalmente por decir, uy, yo quiero eso, yo quiero alcanzar ese resultado, ¿sí? Luego tenemos la parte de los bonos, luego tenemos la parte de la garantía, perdón, luego de la oferta tenemos el tema del anclaje del precio, el por qué esto es un precio demasiado irresistible, ¿sí? Aquí se ancla el precio de las soluciones que la persona ya ha pagado y lo que va a tener que pagar ahora. Luego vienen los bonos, luego viene la garantía, que los bonos tienen que ser extensiones del programa, no lo suficientemente irresistibles porque ya eso serían order bombs o upsell, pero sí tienen que ser lo suficientemente buenos para que la persona de por sí quiera comprar por los bonos, ¿sí? Luego viene la garantía y aquí viene dos cosas importantes que muchas personas también negligencian en su comunicación con los BCLs, que es el closing 1 y el closing 2. Las personas que hacen BCLs creen que cuando la persona tiene esa caída, ese BCL tiene la caída de que la persona ya compra o se le libera el precio, ¿sí? La persona cree, ah, no, ya lo que viene después del precio no importa. Al contrario, es lo que más importa porque todavía hay una gran cantidad de personas incrédulas que llegan hasta el final del BCL y son miles de personas que todavía les faltan argumentos para convertirse. Entonces, el closing 1 por lo general siempre suelen ser gatillos emocionales, yo los llamo meter el dedo en la herida, mostrarle a la persona el precio de su inacción, de cómo va a continuar su vida, qué va a pasar si no toma acción, mostrarle los caminos que puede seguir esa persona si no toma acción. Y luego viene un tema que se llama el closing 2, que básicamente es un formato de preguntas y respuestas, que son creencias o objeciones que el prospecto tenga, yo lo resuelvo en el closing 2 como si, y ahora voy a responder estas preguntas que me hicieron algunos de ustedes. Pregunta 1, ¿necesito saber de tecnología para crear PDFs? No, la inteligencia artificial es la que crea todo por ti. Tú solamente necesitas darle las instrucciones correctas y ella hará todo el trabajo por ti. O tengo que recibir algún producto en mi casa. No, todo es de manera digital, bla, 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 bla. ¿Sí? Ese es como el macro de una estructura de alta conversión de un BCL. Ahora, lo más importante dentro de esta estructura también es la plausibilidad, que básicamente ¿qué es? La prueba. Todo lo que nosotros digamos en un BCL tiene que venir ligado a una prueba, ¿sí? Hay distintos tipos de prueba. La de resultados, la mediática, que es compartir fragmentos de revistas, de blogs, de investigaciones, la visual, ¿sí? La de autoridad, las credenciales del experto, los testimonios, la prueba indirecta, que básicamente es utilizar analogías o historias para ejemplificar un poco mejor lo que se está diciendo. Hay distintos tipos de pruebas, ¿sí? Y cada una de esas pruebas, en cada uno de los argumentos que nosotros digamos en la lead,
en la historia, en el mecanismo del problema, la solución, en la parte de la presentación del producto, en la oferta, en los bonos, en la garantía, en el closing 2. Todo tiene que tener pruebas, porque aquí hay algo importante y es que después de crear más de 20 BCLs en más de 5 nichos como tal, me di cuenta de una objeción que muy pocas personas saben abordar en Latinoamérica. ¿Saben cuál es esa objeción? Es la objeción de ¿será que eso tan bueno sí será verdad? Mucha gente en sus BCL deja el BCL tan perfecto, tan increíble, que en lugar de convertir genera el efecto contrario. ¿Por qué? Porque queda demasiado bueno para ser verdad. Por eso, todo y cada una de las estructuras dentro de nuestro BCL tiene que tener las pruebas necesarias para que la persona en ningún momento diga, uy, ¿eso será que eso tan bueno sí será verdad? No. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que afirmemos algo, le vamos a poner una prueba. Cada vez que afirmemos algo, le vamos a poner una prueba. Así la persona no va a tener margen de decir, uy, eso tan bueno sí será verdad, y va a pensar, uy, se ve creíble. Yo eso lo veo interesante, lo veo realista. Venga, conecta con lo que yo quiero, conecta con mi sentimiento, voy a comprar. Entonces, de esa forma, nosotros encajamos los primeros 3 pilares que les acabo de mencionar en esta estructura y así es como tenemos un BCL de 7 cifras que se mantiene escalando y convirtiendo por más de un año, año y medio, que es lo que he tenido BCL rodando. Hace papilla Sí, no. en serie, ¿no? Honestamente, si yo estuviera viendo este video, si yo fuera una de las personas viendo este video, yo voy, descargo el video, le saco una transcripción, se lo doy a mi IA y le digo que empiece a producir VSLs con esto. Ey, ey, eso está muy bueno. O sea, acabas de decirle a la persona cómo entrenar una inteligencia artificial para que cree un BCL millonario. Sí, Increíble. O sí, sea, este Sí. podcast deberíamos Oh, cobrarlo ya por ese sí. simple hecho. ya, Deberíamos, ¿no? No sé ya. por qué va a estar así Hay que, gratis en YouTube. hay que parar la grabación. Ya, aquí para la No, grabación. Sí, sí, sí. Gracias a todos. Sí. no, pero genial, ¿no? Genial, Juan. Mira, la gran verdad es que mucha gente tal vez conoce mucho de estos principios, pero no necesariamente los han sabido aplicar tan bien como tú, ¿no? Y eso es algo también que es muy curioso, ¿no? Porque la gran verdad es que obviamente hay decisiones que uno tiene que tomar que son muy importantes, que van a determinar qué tanto éxito vas a tener. Por ejemplo, ¿qué producto vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Y tal vez ahí nos puedes contar un poco de cómo haces esa pimienta ahí, ¿no? Esa pimienta, esa es la pimienta. Ahí, antes de responder esa pregunta que es muy interesante, quiero abordar algo que dijiste importante, que realmente se basa en mi 80-20 para tener éxito en todo lo que yo hago, y es saber tomar decisiones. Eso muy pocas personas lo saben hacer. Muy pocas personas entienden el poder de saber tomar decisiones. Y por eso es que el mercado latinoamericano, de alguna forma, siento que no avanza lo que debería avanzar teniendo un mercado tan virgen y con tanta oportunidad, y es porque las personas no saben tomar decisiones. Y para tomar decisiones, básicamente lo que uno necesita es saber cuestionarse las cosas, saber ver el panorama que uno tiene enfrente, cuestionarlo, evaluarlo, saber priorizar las opciones que uno tiene, saber encontrar la parte buena, la parte mala, saber qué de esa parte buena me termina a mí beneficiando, en qué porcentaje me beneficia eso, o saber qué parte, si la parte mala, qué tanto me perjudica, en qué porcentaje me perjudica. Y es una de las cosas que yo a lo largo de toda mi vida he reforzado. De hecho, esto es un modelo mental, se llama así un modelo mental, el saber tomar decisiones. Hay un libro muy interesante que está en inglés que se llama Seeking Wisdom, buscando la sabiduría. Es un libro donde habla de los modelos mentales para tomar decisiones y es extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vive en piloto automático, va por su vida haciendo cosas
sin ningún sentido y no se sientan a pensar el impacto que una decisión puede generar en su vida. Y a lo largo de toda mi carrera como emprendedor, siento que una de las cosas que mejor he hecho, aparte de hacer copy y aparte de vender y aparte de saber hacer las cosas bien, es saber tomar decisiones. En este momento yo considero que la mayoría de las cosas que yo hago son 100% asertivas. ¿Por qué? Porque sé decidir, sé cuestionar, venga, esto por qué así, esto por qué no lo podría hacer de esta forma, y si yo hago esto, qué beneficio, qué consecuencias tengo, y si yo hago esto otro, o sea, cuestiono cada una de las cosas que yo hago, porque a través del cuestionamiento yo puedo profundizar en mi propio pensamiento y a través de la profundización en mi propio pensamiento yo tengo feedback, yo tengo insights muy valiosos que al final del día terminan o reforzando mi decisión o permitiéndome ver cosas que a lo mejor si yo no me hubiese detenido a cuestionar, no hubiese podido ver. Entonces, eso que tú dijiste, Dieguito, es extremadamente importante en las decisiones, saber qué producto escoger. No es lo mismo tú escoger un producto de perros a escoger un producto de ganar dinero. Es el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, probablemente la misma inversión, pero el hecho de tú saber escoger un producto, un nicho, te va a permitir tener más o menor asertividad. Por ejemplo, una decisión es las personas que probablemente iban a verse un video de MrBeast en este momento, pero decidieron verse este video. Tomaron una decisión, puede que de manera inconsciente, pero supieron tomar una decisión que el día de mañana esta conversación que está teniendo les va a rayar la cabeza lo suficiente para decir, pues puta, debería comenzar a hacer BCLs. Y el día de mañana terminan haciendo BCLs de 7 cifras y el día de mañana terminan haciéndose ricos por esa decisión que acabaron de tomar. Entonces, uno a veces subestima el poder de decir sí o no. Pero cuando uno realmente le da el valor a las decisiones, marica, la vida cambia por completo, ¿sí? Entonces, ese proceso es algo muy interesante que las personas deberían implementar y ahora con la inteligencia artificial, marica, es extremadamente fácil decidir. Yo antes de tomar una decisión importante, descargo todo mi sentimiento en la inteligencia artificial, en Cloud, en ChatGPT, en todas las inteligencias artificiales que yo tengo, porque todas son mis fucking consultores. Les explico el problema, les explico mi sentimiento, les explico las opciones que yo tengo, les explico las posibles consecuencias, los posibles beneficios y le digo que en base a que me conoces, porque con todas hablo y ya la inteligencia artificial tiene una buena base de conocimiento, le digo, ¿qué opinas? No le digo, ayúdame a decidir, toma una decisión. ¿Qué opinas? Entonces, para tomar buenas decisiones, uno también necesita feedback. Yo cada vez que voy a tomar una decisión, muchas veces yo les he preguntado, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Me pueden dar feedback? ¿Por qué? Porque entre más feedback uno tenga, mejores inputs uno le puede dar a su mente. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Entonces, es un proceso que deberían implementar muchas personas. ¿Para qué? Para poder tener más asertividad en su vida, ¿sí? Ahora, sí, ahí iban a decir algo. ¡Boom! No, que estás tirando factos. Sí. Ya me puse creativo. ¿Cómo, cómo, cómo tomar esa decisión? ¿Tienes ideas de productos? La IA te ha dado 10 cosas. Te han comentado tus amigos brasileños otras cosas. Tienes una, un montón de posibles ofertas. ¿Cómo escoges esa oferta? Ahí, otro clavo que acabas de dar y muy interesante. Como, por eso quería profundizar primero en el tema de las decisiones. Y es que, a ver, yo siempre me muevo por principios de asertividad. Yo siempre pienso, marica, quiero ganar y quiero ganar en todo lo que hago. ¿Qué me va a dar la mayor probabilidad de ganar? Y ahí, respondiendo a tu pregunta, es saber leer el mercado, saber ver lo que el mercado está haciendo. ¿Cómo escojo ideas? Yo no soy un genio. Quisiera hacerlo. Es mi mayor fantasía sexual en este momento. Quiero ser un genio que cree cosas desde cero increíbles como Thomas Alva Edison o Albert Einstein o cualquiera de esos grandes pensadores. Quisiera hacerlo, pero no soy un genio. Entonces, ¿qué hago? Para yo crear un producto, seleccionar una oferta,
simple, soy extremadamente bueno analizando lo que el mercado está haciendo, el famoso hacking funnel. Soy un maestro, un artista del hacking funnel. Sé, en este momento yo sé cuánto está facturando cada una de las ofertas que en este momento está más escalando. Sé qué ofertas se están escalando, sé por qué escalan, sé por qué algunas no escalan. Yo en mi día a día dedico de 1 a 2 horas a simplemente revisar Facebook, meterme en la biblioteca de anuncios. Tengo un montón de herramientas de Swipefy, tengo un montón de herramientas de espionaje. ¿Por qué? Porque quiero saber qué es lo que funciona. ¿Para qué? Para analizar el por qué funciona. Porque a través de eso yo entiendo los principios de por qué funciona y al final del día todo el mundo se rige por principios. Si yo entiendo los principios, puedo replicar los principios. Entonces, ¿cómo escojo yo ofertas? Simplemente veo el mercado, qué está pasando en el mercado, qué está consumiendo la gente, qué está comprando la gente, cuáles son los productos más vendidos, cuáles son los contenidos más consumidos en YouTube, en Instagram, en X, ¿sí? En Facebook. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los movimientos importantes en las noticias, en los medios? ¿Cuáles son los descubrimientos más significativos? ¿Por qué? Porque a través de yo entender qué se mueve, qué se vende, qué consume la gente, yo leo patrones. Y cuando leo patrones, simplemente los replico. Ah, quiero vender algo en el nicho de la salud. ¿Qué es lo que está funcionando? GLP-1. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el ángulo? Inflamación. ¿Qué es lo que está funcionando más en este momento también? Tema hormonal. ¿Cuáles son los problemas que más personas están sufriendo en este momento? Tema hormonal. ¿Por qué? Por tema de estrés, que el estrés genera insomnio, que el insomnio genera desregulaciones hormonales. Marica, no tengo que ser un genio para crear la última fórmula de la Coca-Cola. Simplemente tengo que ser un artista uniendo puntos. ¿Y cómo tengo la mayor cantidad de puntos para unir? Leyendo el mercado, teniendo mucha información para que mi cerebro se encargue de unir, y eso es lo que me lleva a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tengo un amplio y vasto feedback de entendimiento de lo que funciona, de lo que no funciona. ¿Por qué? Porque también me cuestiono todo. Entonces vean que una cosa va ligada con otra y eso es lo que nos permite o me permite a mí tener altas probabilidades de asertividad para tomar mejores decisiones y acertar más de lo que fallo. Fallo, obviamente fallo, porque a veces la cago en mi proceso de toma de decisiones, pero siempre trato de ganar en todo lo que hago la mayoría de las veces posibles. Y bueno, a veces también uno acá porque simplemente a veces, supongo, el mercado no reacciona como todo parece indicar que va a funcionar. No sé si me entiendes, como que simplemente a veces no pega, bueno, no pega como uno piensa que puede pegar, ¿no? Pero, pucha, la verdad es que es demasiado valor en este punto. Siento que mi cabeza va a explotar también un poco. ¿Cómo uno se vuelve un maestro del funnel hacking como Juan Calderón? Sabiendo entender los patrones, básicamente, como te lo acabo de decir, y sabiendo buscar, realmente siendo muy curioso, por eso la importancia de cuestionarse las cosas. Yo soy demasiado curioso. De un video salto a otro video y cuestiono por qué debería hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, un cuestionamiento me hizo llegar, un cuestionamiento de, por ejemplo, un día estaba navegando en la biblioteca de anuncios y comencé a navegar en las palabras clave: nicho del dinero, ganar dinero, PDF, oportunidad, libertad, viajar. Comencé a profundizar y comencé a encontrar ofertas escaladas de BCL, comencé a poner en portugués distintas palabras clave, la típica búsqueda de biblioteca de anuncios para encontrar ofertas. Y luego yo me pregunté, ¿habría forma? Y ojo, lo que voy a decir no es legal, es un poco ilegal, pero no importa porque al final es mi forma de pensar. Mi forma de pensar en el sentido de encontrar las cosas. No es que mi forma de pensar sea hacer cosas ilegales. Ojo aquí porque luego van a pensar que soy un genio del Disclaimer. crimen. Sí, sí, disclaimer ahí. Sí, Entonces, importante ese como les disclaimer. decía,
Esto es legal, chicos, esto es legal. Sí, 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 sí. Me cuestioné, ¿habría forma de yo a través de las bibliotecas de anuncio saber cuáles son las campañas de mi competencia, saber cuánto están invirtiendo al día? Y ese cuestionamiento me llevó a profundizar, a buscar, a encontrar, a buscar información y encontré una información, busqué en Google por la curiosidad, respondiendo a tu pregunta de cómo encontrar buen hacking funnel, simplemente buscando, analizando los patrones, revisando las redes sociales y eso me llevó a un blog portugués y me llevó también a un blog ruso y me di cuenta de que uno puede contratar personas en Facebook. Ojo, por eso les digo que no es legal, porque las personas no lo hacen de manera legal las contrataciones, para que uno pueda tener acceso a ver el administrador de anuncios de la competencia, literalmente, y saber qué es lo que venden, cuál es el anuncio más ganador y saber cuáles son las campañas, cuánto está invirtiendo al día. Por eso yo les decía, sé lo que vende mi competencia, sé qué es lo que más vende. ¿Por qué? Porque profundicé tanto en mi proceso de espionaje, por eso le di esto, no es legal, no muy pocas personas saben esto, pero yo lo encontré porque soy muy curioso y profundizo en las cosas y, oh sorpresa, tengo el mayor poder de espionaje en mis manos. ¿Por qué? Porque profundicé y comencé a buscar y comencé a analizar los puntos. Obviamente, mi espionaje, esa es una base un poco ilegal, pero también tengo la base legal que es biblioteca de anuncios, swipe files, herramientas de espionaje como DickTooth o AdSpy, ¿sí? Que básicamente son tres. Biblioteca de anuncios, swipe file, que son swipe file la mayoría son portugueses, donde suben ofertas que están escalando y herramientas de espionaje. Y esta, no tan legal, pero que me genera una ventaja competitiva para tener acceso a información muy privilegiada. Pero todo se resume en la curiosidad, en buscar, en cuestionarse, en preguntarse. Solamente hay que hacer un descargo de responsabilidad, todo esto es en fines ficticios, comédicos, Dos hipotético, alegaciones. alegaciones, somos personajes, ok, Todo, boom. todo lo que se dice acá podría ser completamente falso. Eh, Juan, ¿cómo aprendo tus técnicas perdón, legales? Legales. Legales, básicamente como les acabo de decir, en biblioteca de anuncios poner palabras clave o No, no, muchas veces simplemente poner las otras técnicas. No puedo decir la las palabra. ilegales, las No. legales guiño guiño. Ah, ¿cómo aprendo eso? ¿Dónde le enseñas? Eso ya son contactos que uno tiene, que uno adquiere en el bajo mundo del marketing de respuesta directa. Pucha, qué genial, Juan. Esos contactos ahí luego. Pero no, Guiño guiño. loco, la verdad, creo que la gente que está viendo este video ya va a estar medio con el cerebro quemado en este punto. Ya para este punto está frito el cerebro, Tranquilamente frito. estamos para meter una segunda parte, ¿no? El punto técnico de algún día. Pero vamos a ir cerrando la entrevista. Yo quería hacer una pregunta así como para ir cerrando. Eh, ¿Tú qué tanto ves que, por ejemplo, si en Brasil se pone muy en tendencia un tipo de oferta con el tema GLP-1, eso mismo también está en tendencia en Latinoamérica como para explotar ya? ¿Ves un lag? ¿Ves como que operan en simultáneo? ¿Cómo sientes eso en términos del timing? Hay un lag, la verdad. O sea, es porque es un mercado más consumista, un poco más avanzado, pero no significa que aquí no pueda funcionar. Puede funcionar siempre y cuando hayan adaptaciones, más que todo a nivel de conciencia, porque las copias de allá son muy sofisticadas, debido a que es un mercado muy sofisticado. Si tú adaptas esa idea y la bajas un nivel de conciencia, es decir, la haces un poco más simple, va a funcionar muy bien aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque allá el mercado está más sofisticado, necesita más argumentos, más explicación, más complejidad, más prueba. Aquí, como no está tan sofisticado, es simplemente hacerlo un poco más simple,
con menos argumentos, más directa, para que también pueda convertir muy bien. Entonces, funciona y funciona muy bien porque al final del día las tendencias se mueven de manera general, ¿sí? El GLP-1 obviamente es algo muy estallado en Estados Unidos, en Brasil está estallado, en Latinoamérica está comenzando a estallar. Si tú entiendes ese lag que hay de mercados, tú aprendes a anticiparte, eso te ayuda a tomar mejores decisiones, pero entiendes de que lo que funciona allá no tiene por qué funcionar acá, entonces tú tienes que hacer esas pequeñas adaptaciones aprendiendo también a leer el mercado, aprendiendo a entender por qué funciona allá y por qué podría funcionar acá. Ah, claro. Che, Juan, una pregunta que siempre me gusta hacer es ¿qué le recomendarías a los marqueteros el día de hoy, ¿no? Más o menos el escenario latinoamericano. Mucha gente que tal vez ya lleva muchos años haciendo marketing, están estancados, sienten que no están logrando esos resultados que les prometieron en un primer momento y quieren más, ¿no? Tienen hambre de ganar. ¿Qué les diría a esas personas? Dos cosas, ya para no extenderme mucho más. La primera es que sin duda alguna es un problema de ambición, un problema aspiracional, ¿sí? Yo desde que comencé a emprender, siempre he pensado en cómo puedo hacer más, ¿sí? ¿Cómo puedo lograr más? Siempre he estado inconforme. Cuando gané $2.000 al día, estuve inconforme. Obviamente lo agradecí, pero estuve inconforme y quería hacer 5.000. Cuando hice 5.000, quería hacer 10.000. Cuando hice 10.000, ahora quiero hacer $30.000 en un día, ¿sí? Pero todo eso viene del sentimiento de que, marica, siempre hay un siguiente nivel el que uno puede jugar. Nunca hay un nivel en el que tú digas, llegué. ¿Sí? Eso sería conformismo y siento que la mayoría de los latinoamericanos le falta esa hambre, le falta esas ganas de querer seguir jugando. La mayoría se estanca, ya tengo $10.000 al mes, 20.000. No busco por aprender algo nuevo, no busco por expandir mi contexto, expandir mi mente, ¿sí? Me conformo con lo que tengo. Es mucho de la cultura también latinoamericana y una de las cosas que he aprendido es a, marica, no conformarme. No conformarme con el sentido de que siempre quiero más. Compré un carro, ¿por qué no dos? Compré dos carros, ¿por qué no tres? Vivo en un apartamento muy bien, ¿por qué no en una casa? Y ahora estoy viviendo en Colombia, ¿por qué no puedo vivir en Miami? Ah, estoy haciendo de $250.000 al mes, ¿por qué no 500? Y cuando haga 500, ¿por qué no 1.000.000? Y cuando haga 1.000.000, ¿por qué no 3.000.000? Entonces siempre estoy retándome, siempre estoy buscando, queriendo más y siento que eso es lo que la mayoría les falta. Y número dos, siento que también les hace falta un tema de perspicacia. A perspicacia me refiero a investigar más, hacer más, buscar más, moverse más, tomar más acción. ¿Sí? La mayoría se conforma con lo que aprendieron hace mucho tiempo, con los pioneros del marketing en Latinoamérica, con los que ya sabemos que siempre han sido como las caras del marketing digital en Latinoamérica. El último curso que compraron fue en no sé cuántos años, entonces se quedan ahí, se quedan estancados, no buscan más. Y eso, por eso les decía, un tema de perspicacia tiene que ver también con el tema de el hambre, querer más. Cuando tú quieres más, buscas los medios. Yo quería aprender a dominar el tema del marketing de respuesta directa. No sabía portugués. Puta, no me quedé con eso. Abrí un traductor, programé una extensión para que me tradujera en simultáneo. Me demoraba 10 horas estudiando un curso de 2 horas, pero me importaba un culo. Quería aprender, quería mejorar. Y siempre ha sido mi mentalidad, más, más, quiero más. Hice un maratón. Puta, ¿por qué no puedo hacer un triatlón? No sé nadar, me importa un culo, no sé nadar, aprendo a nadar. Tengo fobia al mar tengo fobia al mar y no sé nadar y tengo 6 meses para prepararme. Me voy a un mar abierto y aprendo a nadar en el mar abierto y me importa si me ahogo, si me vomito, lo que sea.
hago lo que tengo que hacer. Pero es porque mi mindset también ha sido influenciado por los brasileños. Son maricas fuera de serie que siempre están pensando. Cuando yo vi los primeros $10.000 al día, dije, puta, eso es imposible. Pero luego me cuestioné y dije, ¿por qué si ya alguien más lo está haciendo, por qué yo no? Por eso a mí me gusta mostrar mis resultados en las redes sociales, facturaciones de 10.000 al día, 12.000 al día, meses de 200.000, meses de 250.000. ¿Por qué? Porque quiero exponer a las personas en Latinoamérica también a que vean que eso es posible. Si yo lo pude hacer, ¿por qué las otras personas no lo pueden hacer? Es cuestión de que, marica, yo siempre creo que hay un siguiente nivel. Yo no tengo nada diferente a las demás personas. Lo único que tengo es que siempre mi mente está rayada en más. Por ejemplo, lo de los carros, tenía dos, marica, ¿por qué no un tercero? Quiero disfrutar, quiero tener tres experiencias diferentes de carros y el día de mañana, que ya está en mis planes, quiero comprarme un Ferrari. ¿Por qué no puedo tener un Ferrari en Latinoamérica? ¿Qué me lo impide? Nada. Simplemente, obviamente, tengo que facturar más, tengo que convertirme en la persona que hace más para poderse permitir ese tipo de cosas. No es imposible, es extremadamente posible en cuestión de años o quizás meses, lo compre. ¿Pero por qué? Porque mi mente cree que es posible. En mi mente no existe el imposible. ¿Cuál es la diferencia de que yo lo logre más rápido o más lento? El acceso a la información, las decisiones que yo tome, las personas con las que yo me relacione. Es cuestión de tiempo para que yo logre lo que quiero lograr. Solamente me falta tiempo, información, acceso para llegar allá. Entonces siento que eso es lo que le falta a las personas en este momento en Latinoamérica. Wow, wow. Juan, muchísimas gracias por todos estos consejos, por toda esta información, este conocimiento tan valioso. En verdad, esto es lo que necesita el mercado de la industria de marketing digital en este momento, este tipo de información, información avanzada. Yo creo que esto ya clasifica como Profunda. información, ajá, profundo, avanzado, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser, Juan, alguien que, digamos, quiere ser tu aprendiz o quiere, pues quizás por ahí aprender más de ti? ¿Cómo puede hacer esa persona para chambear contigo, para trabajar contigo, para conectarse más contigo? Lo primero, que vayan a mis redes sociales, soy Juan Calderón Oficial, ahí consuman el contenido que estoy subiendo porque uno de mis propósitos ahora es elevar el estándar de Latinoamérica, por eso ya dejé de ocultarlo en el buen sentido de la palabra, de lo que hacía, comencé a exponer mi estilo de vida, mis valores, mis creencias, de manera muy abierta, de manera muy humilde, tampoco pretendo presumir, simplemente quiero ser un símbolo de que si yo pude, cualquier persona puede, simplemente es creérselo y estar en el contexto ideal. Entonces, que me sigan, que consuman mi contenido, que si tienen que hacerme preguntas, me hagan todas las preguntas que necesiten hacerme y a través de exponerse a mí como fuente de abundancia, como fuente de crecimiento, créanme que empaparse de esos resultados, verlos y tener un diálogo positivo de que si ese marica pudo, yo también puedo, si él logró eso, yo también puedo, si él piensa de esa forma, yo también puedo, es lo más importante para comenzar a mejorar y a elevar el estándar que justamente tiene a tantas emprendedores, infoproductores estancados y eso es lo que también hace que el mercado no progrese. Entonces, soy Juan Calderón Oficial, me pueden seguir, me pueden preguntar, pueden seguir también mi cuenta secundaria, Juan Calderón Voz, que es una cuenta más educacional donde subo contenido mucho más técnico como este que expusimos aquí. Y bueno, para eso estamos, para servir.